Vamos a tejer en estambre en color mostaza y un gancho de aluminio del número 3. Hacemos un anillo mágico, después 4 cadenas y dentro del anillo voy a tejer una vareta y una cadena, una vareta y una cadena hasta tener 12 espacios como estos. Terminamos esta vuelta con una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena de las 4 que tejimos al principio. Voy a hacer un punto deslizado en el primer espacio y en el mismo lugar una vareta. Aquí ya estoy tejiendo una V y en cada espacio voy a hacer lo mismo, una V que consta de una vareta, una cadena y una segunda vareta. Voy a tejer una V dentro de cada espacio hasta tener en total 12 motivos como estos. Vamos a cerrar esta vuelta igual que la anterior en la tercera cadena de las 4 que tejimos. Vamos a pasar con un punto deslizado dentro de la primera V y tejemos otra en ese mismo espacio. 4 cadenas y una vareta. Aquí ya forma el primer motivo. Vamos entonces a tejer una V dentro de la otra con una cadena de separación entre un motivo y otro. Una vareta, una cadena, una vareta, este ya es la V y una cadena. Paso a la siguiente V de la vuelta anterior, una vareta, una cadena, una vareta y ya está tejida la V. Ahora hago una cadena y así hasta terminar. Nos deben quedar 12 motivos como estos. Terminamos esta vuelta con una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena de las 4 que tejimos al inicio. Paso con un punto deslizado al centro de la primera V, 4 cadenas y una vareta en ese mismo espacio. Aquí ya tengo la primera V de esta vuelta número 4 y voy a tejer un motivo como estos abajo de la cadena, un motivo sobre la V anterior, uno abajo de la cadena, uno sobre la V hasta terminar con 24 motivos en total. Hacemos un punto deslizado dentro de la primera V, una cadena y en ese mismo espacio un medio punto. Pasamos a la segunda V y voy a tejer una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena y una vareta. Tenemos aquí en total 4 puntos separados por una cadena entre uno y otro. En la V número 3 hacemos un medio punto. En la V número 4 un abanico como estos. Y en la siguiente un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta con 12 conchitas como estas. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. La siguiente vuelta se comienza con una cadena y hacemos un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Después enseguida sobre estos 4 puntos de la primera conchita o del primer abanico vamos a tejer 10 varetas de esta manera, una vareta en cada una de las varetas y 2 varetas juntas en cada una de las cadenas.
después un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Aquí tejimos una vareta, 2 varetas juntas, una vareta, 2 varetas juntas, una vareta, 2 varetas juntas y una vareta. Vamos a repetir este paso hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Vean que esta vuelta ya empezó a formar un holán. Ahora vamos a atravesar el primer medio punto de esta vuelta. Lo estoy levantando y estoy haciendo un punto deslizado con él. Después el medio punto que está en la vuelta anterior a esta, lo mismo, un punto deslizado. Ahora un medio punto en relieve, lo estoy tejiendo por encima, 2 cadenas y sobre la primera vuelta de este holán vamos a atravesar por el centro ese abanico y hago un medio punto, 2 cadenas y el medio punto que está entre un abanico y otro lo levanto de esta manera en relieve por encima y hago un medio punto. Esto es lo que voy a ir alternando, 2 cadenas, un medio punto atravesando el centro del abanico, 2 cadenas, un medio punto en relieve levantando el medio punto que tenemos en esta vuelta. Dos cadenas, medio punto atravesando el abanico. Recuerden que estamos tejiendo entre la vuelta 4 y 5. 2 cadenas, medio punto en relieve por encima sobre el medio punto que está entre un abanico y otro, y así hasta terminar con 24 arcos como estos. Terminamos esta vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Vamos a voltear el tejido y por la parte de atrás o por el revés de los arcos vamos a iniciar haciendo lo que será el cuerpo del florero. Hice un punto deslizado entonces en el primer arco, 4 cadenas y una vareta. Aquí ya tejí la primera V y voy a tejer una V en cada uno de los arcos. Hasta terminar la vuelta con 24 V's en total. Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en la tercera cadena de las 4 que tejimos al principio. Las siguientes 8 vueltas se van a cerrar tal y como lo estamos haciendo aquí y se van a iniciar haciendo un punto deslizado dentro de la primera V. Hacemos 4 cadenas, una vareta dentro de la primera V. Aquí ya tejimos una V dentro de la otra y vamos a hacer lo mismo durante toda la vuelta, una V dentro de la otra hasta terminar. Por lo tanto debemos tejer, contando esta vuelta, 9 vueltas de 24 V's alineadas una con la otra. Terminamos de tejer las 9 vueltas de 24 V's cada una. Ahora vamos a unir esta gomita liga donita de 4 centímetros de diámetro con una vuelta de medio punto al tejido. Y vamos a hacer en la primera V 2 medios puntos juntos, en la siguiente V 3 medios puntos juntos. Y esa secuencia es la que voy a repetir. 2 medios puntos juntos en una V, 3 medios puntos juntos en la siguiente.
y voy tirando de la donita cada vez que teja por lo menos 5 medios puntos, 2 y 3, 5, y deslizamos un poco. Y conforme llego a uno de los seguritos o a una de las marcas, voy quitando, voy retirándolo para que nos permita tejer. Y así hasta terminar. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer esta pieza con estambre en color rosa y gancho del número 3 de aluminio. Hacemos un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Después inicio la vuelta número 2 con 3 cadenas y en el mismo punto donde cerré la vuelta anterior voy a tejer una vareta, 2 cadenas y en el siguiente punto 2 varetas juntas, y es lo que voy a repetir durante toda la vuelta. 2 cadenas y 2 varetas juntas en el siguiente punto hasta terminar. Terminamos esta vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Voy a hacer una cadena, cargo mi gancho y voy a bajar por la primera vareta que tengo de la vuelta anterior, haciendo 5 medios puntos altos, después 2 cadenas y voy a subir por la segunda vareta haciendo en ella 5 medios puntos altos también. Uno, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, ya bajé por la primera vareta, ahora subo por la segunda. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ahora debajo de las 2 cadenas un punto deslizado y repito lo que hice aquí. Bajo con 5 medios puntos altos, 2 cadenas, subo con 5 medios puntos altos y un punto deslizado en las 2 cadenas hasta terminar. Nos deben quedar 5 motivos como estos. Así debió quedarles esta pieza. Ahora vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y debe quedar así, ya rematada. Entonces es una sola hilera de pétalos. Ahora vamos a tejer la segunda hilera para la segunda pieza. Cuatro cadenas y una vareta en ese mismo espacio entre un pétalo y otro. Después en medio del pétalo, en la base, hacemos una V, una vareta, una cadena y otra vareta. Y esto es lo que repito.
una V entre un pétalo y otro y una V en medio de cada uno de los pétalos. Nos deben quedar en total en esta vuelta 10 Vs. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las 4 que tejimos al inicio. Y ahora vamos a tejer nuevamente 5 pétalos, pero van a quedar alternados entre uno y otro de la hilera anterior. Hago una cadena, voy a bajar con 6 varetas ahora en vez de medios puntos altos, y aquí llevamos 5. En esta segunda hilera de pétalos vamos a tejer 6 puntos, 6 varetas, 2 cadenas y 6 varetas. Aquí ya quedó formado el primer pétalo de la segunda hilera y el punto deslizado se tejerá ahora en la siguiente V. El segundo pétalo se teje en la V que está entre un pétalo y otro, y así hasta terminar. Así debió quedarles esta segunda hilera de pétalos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera, y así nos debe quedar. La primera con una hilera de pétalos, la segunda con 2. La tercera va a llevar 3 hileras de pétalos. Voy a hacer 4 cadenas y una vareta en la V. Ahora voy a tejer una V en medio del pétalo, y una V entre pétalo y pétalo hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 10 motivos como estos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las 4 que tejimos al principio, y voy a repetir pétalos alternados, pero en vez de varetas van a llevar macizos, y en vez de 6 ahora van a ser 7 macizos, 2 cadenas y 7 macizos. Hago una cadena para comenzar. Recuerden que las varetas las cerramos en 2 pasos y los macizos en 3. 1, 2 y 3 pasos. Es el primer punto. Después de 2 en 2 los siguientes. Debo tejer 7 de este lado. Dos cadenas y 7 macizos en la otra vareta. Un punto deslizado en la siguiente V y nuevamente un pétalo en la V que está entre un pétalo y otro de la vuelta anterior. Vamos a repetir estos pasos hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con estambre en color verde y el mismo número de gancho, vamos a tejer en medio de cada pétalo un medio punto. Fijo el estambre con una cadena. Aquí ya tejí el medio punto. Ahora, entre un pétalo y otro en esa V, vamos a tejer 3 macizos juntos
enseguida 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas y nuevamente 3 macizos en ese mismo espacio. En medio del pétalo un medio punto y entre un pétalo y otro voy a repetir esta hoja que acabo de tejer y así hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 5 hojas como esta. La siguiente vuelta va a ser en medio punto. Voy a tejer un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior y un medio punto en medio de la hoja que acabo de tejer hasta terminar la vuelta con 10 medios puntos. Les repito, un medio punto en el medio punto que está entre 2 hojas y el siguiente se va a tejer atravesando la hoja en su base. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y ahora vamos a tejer un medio punto y pasar un punto sin tejer, un medio punto, paso un punto sin tejer hasta terminar la vuelta con 5 medios puntos en total. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lané. Así debieron quedar estas hojitas. Para las otras 2 piezas vamos a tejer lo mismo en color verde, pero en vez de macizos en esta vamos a tejer varetas y en esta medios puntos altos con las mismas instrucciones que tejimos las hojas de acá. Ahora vamos a utilizar un fragmento de varilla, es una varilla de globo, colocando un poco de estambre en color verde dentro de ella, después un poco de pegamento y empezamos a enrollar. Hasta terminar. Al final también ponemos pegamento y así es como se ven ya armadas. Solo hay que colocarlas dentro del florero, atravesando la última vuelta de las V para evitar que se muevan las flores y queden en el lugar en el que uno decida. Al florero le vamos a colocar listón en esta parte y un moñito a cada flor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.